A su vez, promueve la formación integral del estudiante, porque pueden y deben, no solamente pueden, considerar todos los ámbitos que están implicados en esa situación, que pueden ser profesionales, sociales, éticos, políticos, afectivos, ecológicos, etc. Por la misma característica de los casos, el estudio promueve la participación activa del estudiante para proponer soluciones, para interactuar con sus compañeros, para hacer un amplio análisis, no simplemente para decir lo que quiere, sino bajo la guía experta de un profesor. Con esto se favorecen las habilidades de diálogo del estudiante, de interacción con otros, de escucha, no solamente de hablar, sino de recibir lo que dicen otros, y con esto se amplía su propia perspectiva sobre alguna situación. Da lugar a que el estudiante explore su creatividad para proponer soluciones. Y no se trata de una creatividad disparada a lo loco, sino una creatividad que se va a contrastar con las propuestas de otras personas. Entonces el mismo estudiante puede autovalorar el alcance y las limitaciones de aquello que está proponiendo. Una de las ventajas más grandes es que con esto se desarrolla una actitud crítica, es decir, un hábito de discernir todo lo que está involucrado en una situación antes de dar un juicio o tomar una decisión. Por último, a nivel didáctico del aula, es una técnica adaptable a diferentes tipos de grupos, mayores, menores o con estudiantes de diferentes orígenes o profesiones. Una ventaja inicial, la más destacada de todas ellas, es que permite una interacción entre las circunstancias y los circunstantes. Para mí esto es muy importante, digamos que subrayarlo. No solamente las interacciones que hay en las circunstancias que me rodean, sino con quienes me rodeo. Esta es la diferencia que puede marcar el usar un sistema de casos con una visión utilitarista. Uso las cosas y si me equivoco puedo usar a las personas como cosas. En cambio, si veo que las circunstancias también están abarcando a circunstantes, es decir, a personas, mi criterio puede variar. Esta es la gran ventaja que tiene el sistema de casos, el poder ver no solamente las circunstancias, sino también a los circunstantes, es decir, a las personas. Las ventajas pueden ser como en distintos ámbitos, ¿no? Por un lado, te permite desarrollar habilidades muy personales, habilidades que tienen que ver con cómo procesas tú la información, con cómo estudias y cómo haces el diagnóstico de una situación real. Te permite ir afinando tus habilidades para enfocar tu atención y luego para ir desarrollando procesos de pensamiento que te permitan desarrollar habilidades de análisis y de síntesis que a final de cuentas te van a permitir tomar decisiones. Estos métodos de pensamiento tienen que ver con ordenar la información, con la resolución de problemas, con la toma de decisiones, etc. Y luego, por otro lado, el contexto que se crea alrededor de aprender con el método del caso permite trabajar a los participantes en equipo. Y entonces no solo desarrollas habilidades personales para procesar información y para entender mejor tu realidad y permitirte resolver problemas y tomar decisiones, sino que también te permite desarrollar habilidades de trabajo en equipo. En esas interacciones con el equipo no solo necesitas la habilidad para comunicar de manera clara tus ideas, sino también la habilidad para aprender a escuchar y procesar las ideas de los demás. Para hablar de las ventajas del método del caso, me gustaría hacer una escueta comparación con el método tradicional. Así como en el método tradicional, el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado sobre todo en lo que el profesor enseña, diríamos que en el método del caso, por el contrario, el foco está centrado en el aprendizaje del participante más que en el papel que pueda tener el profesor al respecto, ¿no? Otra característica del método del caso sería que es un método apropiado para aquellos conocimientos que se requieren generar sobre la marcha, más que para la enseñanza de contenidos teóricos muy estructurados que requieren más bien del raciocinio deductivo, lógico, ¿no? Y bueno, también diríamos que el
método del caso privilegia la dimensión social del aprendizaje porque requiere un alto grado de interacción, no solo del participante con el conductor del método del caso, sino sobre todo con los demás participantes que intervienen en este mismo proceso. De modo que diríamos que el método del caso tiene como ventajas precisamente aquellas que no están al alcance de la metodología tradicional, cuando lo que se busca es sobre todo el aprendizaje por descubrimiento. Bien, el método del caso me parece muy apropiado cuando lo que se está buscando como objetivo, ¿no?, es el aprendizaje de conocimientos que tienen que ser generados para una determinada situación o sobre el momento. A propósito precisamente del contexto del curso sobre la enseñanza de la ética con el método del caso, yo diría que precisamente la ética es una materia que se presta mucho a ser enseñada a través de este método, ¿no?, cuando lo que se está buscando es que el alumno, el participante, forme un criterio, sea capaz de emitir juicios de valor sobre determinadas situaciones y sea capaz además de detectar los problemas a los que se tiene que enfrentar en el quehacer común y corriente. Para que el método del caso funcione bien, necesitas crear todo un ambiente alrededor de la sesión y del método del caso. Necesitas tener material adecuado de casos, de notas técnicas de apoyo, de un lugar donde los participantes puedan dedicarle el tiempo necesario para desarrollar su análisis de los casos con ciertas técnicas, para que lo trabajen en equipo. Y si eso no lo tienen también, a lo mejor no han ellos captado totalmente cuál es el objetivo del método del caso, cuáles son las actitudes que son demandadas de ellos, y entonces a lo mejor se puede perder también la eficiencia, ¿no? Podría parecer, si no está bien manejado, como que es un método ¿no?, raro y que solo sirve un poco para discutir. Entonces hace falta crear también como un contexto alrededor de esto. Entonces hay que tener el contexto adecuado, hay que tener al grupo de participantes adecuado. Normalmente esperas que tengan pues, un nivel relativamente similar a veces de preparación y un poco de antecedente. Para los profesores de educación superior sería importante añadir a las habilidades que hay que dar por descontado, tiene todo profesor, ¿no?, de habilidades de comunicación, habilidades para transmitir conocimientos y dominio, por supuesto, de su propia materia. Habría que pensar en otras características que es necesario desarrollar para